Hola, 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 hola. Muy buenas noches, bendiciones, cielos abiertos para todos en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, bienvenidos sean todos a esta escuela de ministerio, ministros de fuego del último tiempo. Amén. Por aquí, su pastor y amigo facilitador en esta escuela, el pastor Guillermo de León, por misericordia del Señor. Bienvenidos sean todos. El Señor ha puesto esta carga en mí de impartir este conocimiento, amén, para ustedes, para que podamos aprender colectivamente en el nombre poderoso de Jesús. La palabra enseña que tenemos que dar de gracia de lo que de gracia hemos recibido. Y creo que hemos recibido bastante por gracia de Dios, amén, para que podamos aprender, podamos instruirnos, podamos capacitarnos, para que nuestros llamados, nuestros ministerios puedan tener forma, solidez, estructura, amén, en el nombre poderoso de Jesús. En esta primera impartición, en esta primera escuela, en el nombre de Jesús, de escuela de ministerio, ministro de fuego del último tiempo, vamos a estar impartiendo o hablando acerca del llamado del ministro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Eh, bueno, por misericordia del Señor, esta escuela pertenece al Ministerio Internacional Apostólico y Profético Rúas de Gloria y le he colocado a esta escuela bajo el lema Restaurando la Esencia del Evangelio y bajo la visión levantar y formar ministros íntegros, llenos del Espíritu Santo y del fuego de Dios, capacitados para predicar el Evangelio del reino con poder, establecer iglesias saludables, formar discípulos, conquistar territorios espirituales y manifestar la gloria de Dios en este último tiempo conforme al mandato de Jesucristo en Mateo 28, 19 al 20. ¿Cuál es la misión, pastor, de esta escuela? Que la voy a enseñar. Capacitar hombres y mujeres llamados al ministerio para que vivan una vida de identidad con Dios, desarrollen carácter cristocéntrico, operen bajo la unción y autoridad espiritual, sean enviados como ministros de fuego para edificar la iglesia, plantar obras, formar células, discipular naciones, expandir el reino de Dios en la tierra. Amén. Y quiero darle un honor al Espíritu Santo de Dios. He escrito aquí algunas palabras para nuestro amado, el mejor maestro por excelencia, el Espíritu Santo. Y dice así: palabras de agradecimiento al Espíritu Santo, el maestro por excelencia. Dedicamos esta escuela de ministerio al Espíritu Santo, nuestro consolador, guía, consejero y maestro por excelencia. Reconocemos que sin su presencia, dirección y revelación, ninguna enseñanza tendría vida ni produciría transformación. A Él sea toda la gloria, honra y honor, porque es quien capacita, unge, corrige, forma y envía a los ministros del reino en este tiempo final. Que cada página, amados, de esta guía sea un instrumento en sus manos para encender el fuego, afirmar el llamado y activar destinos eternos en el nombre poderoso de Jesús. Pastor, ¿y qué contenido vamos a estar viendo en esta escuela? Amén. Por aquí coloqué un índice en el nombre de Jesús como módulo número 1. Vamos a estar viendo, aleluya, fundamentos del llamado ministerial. Amén. Fundamentos del llamado ministerial. Va a ser el primer módulo, el cual va a estar comprendido en 6 puntos o 6 bases en el nombre de Jesús. La primera sería el llamado eterno de Dios y el propósito ministerial. El 2 sería identidad del ministro en Cristo. El 3 sería el altar personal y la vida devocional. Cuarto, intimidad con el Espíritu Santo. 5,
el precio del llamado y la fidelidad. Sexto, santidad y consagración en el ministro. Este sería el módulo número 1. Amén. Y hoy vamos a estar viendo en el módulo 1 la base número 1, que es el llamado eterno de Dios y el propósito ministerial. Yo quiero que usted tome papel, tome nota. Amén. Yo digo siempre que la gente inteligente es la gente que escribe, ya que se dice que la mejor memoria está en la punta de un lápiz. Amén. En el nombre de Jesús. La mejor memoria está en la punta de un lápiz. Así que usted tome nota, tenga un cuaderno para la escuela de ministerio. Esto te va a ayudar muchísimo a tu llamado. Te va a ayudar muchísimo, perdón, para el llamado que el Señor te ha hecho. En el nombre de Jesús. Y si ya eres líder, eres un ministro del altar, mucho más te va a ayudar. Perdón. Porque necesitamos, amados, tener una plataforma de capacitación, de preparación. No podemos simple y llanamente de vivir de dones, talentos y unción. Es necesario el conocimiento, amén, es necesaria la palabra, es necesaria la base doctrinal, ya que con base doctrinal va a ser difícil de que cometamos ciertos errores que de repente muchos ministros cometen a diario por la falta de preparación y de capacitación. Creo que el Señor quiere que nosotros, sus hijos, ministros de este último tiempo, nos capacitemos, nos preparemos para toda buena obra a la luz de la palabra. Así que bueno, sean todos bienvenidos a esta odisea, a este viaje de aventuras, donde vamos a ser guiados por el Espíritu Santo en esta escuela de ministerio. Recuerden, mi nombre es el pastor Guillermo de León. Amén. Pueden seguirnos en mi canal de YouTube como Pastor Guillermo de León. Sígame allí, dele me gusta al contenido, apóyenos por favor en el nombre de Jesús. Esto nos va a ayudar muchísimo a seguir expandiendo la plataforma para llevar en tiempo futuro mucho más material para la capacitación y preparación del pueblo de Dios. Amén, en el nombre de Jesús. Y quiero orar, amén. Quiero orar. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, maravilloso Dios, te adoramos y te bendecimos. Tuya es la gloria, la exaltación, la adoración, la alabanza. Señor, entendemos que separados de ti, nada podemos hacer. Espíritu Santo, tú eres el maestro, el guía. Señor, la luz de esta escuela, Señor. Mira a cada participante, a cada hermano, Señor. Oro por revelación, por sabiduría, por conocimiento, Señor, retentiva, comprensión, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, que el propósito, Padre de la gloria, por el cual los formaste, los creaste, los llamaste, se cumplan, se manifieste en su vida de una manera especial en este tiempo, sin interrupción, sin tropiezo, sin demora. En tu tiempo perfecto, bendito Rey de Gloria. Padre, ayúdanos a permanecer, a ser constantes, perseverantes, Señor, disciplinados, a tener buenos hábitos, Señor amado de la gloria. Que no seamos de esas personas, Señor, que comienzan una cosa y la dejan por la mitad o la abandonan, Señor amado de la gloria. Padre, que lo que comencemos lo culminemos en Cristo Jesús, Padre eterno de la gloria. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos, Señor, en nuestras debilidades. Te pido que sea usted glorificándose en esta escuela, Dios de gloria. Añade, Señor, capacita, prepara, nutre, madura a cada hermano, Señor, que va a recibir este contenido, esta impartición, Señor. Úsame como un instrumento de honra, de bendición. Padre mío de la gloria, que sea usted a través de mí para bendecir a tu pueblo y glorificar tu nombre en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, vamos a aperturar. Recuerden que es el capítulo número 1 y es el llamado eterno de Dios y el propósito ministerial. El llamado eterno de Dios y el propósito ministerial. La base bíblica o el texto base que vamos a estar aperturando con este capítulo número 1, sea ella en Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Y es que Dios le habla a un joven llamado Jeremías y dice así:
Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Presta atención aquí. Antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que Jeremías viera la luz de este mundo, estando en el vientre de su madre, antes de que estuviese en el vientre de su madre en formación, dice la palabra que ya Dios lo conocía y le puso nombre y lo dio por profeta a las naciones. Usted que está allí recibiendo esta impartición, en este momento, usted tiene un llamado de parte de Dios. Usted tiene un propósito de parte de Dios. Amén. Pastor, sé cuál es mi propósito, pero me cuesta avanzar, me cuesta activarlo, me cuesta sostenerlo, me cuesta madurar. Pues esta escuela es para ello. Amén, en el nombre de Jesús. No sabes cuál es tu propósito de vida, de existencia. Esta escuela te va a ayudar muchísimo, te va a traer luz, claridad de parte de Dios para que usted entienda cuál es su llamado a través de la capacitación ministerial en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos en esta escuela a comenzar en este primer nivel, obviamente un nivel básico. Vamos a ir subiendo el tono, vamos a ir subiendo la tonalidad. Van a haber más tareas. Obviamente los niveles van a ir subiendo de dificultad en el nombre de Jesús. Y de eso se trata. Amén. Que usted comience del nivel 1 y vaya progresando, vaya subiendo. Nivel 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera. Y usted vaya capacitándose, preparándose en el nombre poderoso de Jesús. Aquí vamos a ver parte de teología, finanzas en la iglesia, cómo plantar células, varias cosas vamos a estar viendo aquí en esta escuela de ministerios. Así que no te distraigas, preste mucha atención, valore, amén, este tiempo invertido, valore esta transmisión, valore el contenido en esta plataforma en el nombre de Jesús, porque te va a bendecir muchísimo, te va a ayudar muchísimo en el nombre de Jesús, amén, te va a ayudar muchísimo. Declaración profética, amados. Repita allí conmigo en el nombre poderoso de Jesús. Soy llamado por Dios desde la eternidad. Camino conforme a su propósito. Respondo al llamado con obediencia. Y soy formado como ministro de fuego para este último tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Fíjese y presta atención en esta introducción, amén, que quiero leerles en este momento en el nombre de Jesús. El ministerio no es una decisión humana ni una carrera religiosa, es un llamado eterno que nace en el corazón de Dios. En tiempos finales, el Señor está levantando ministros que no solo hablen de Él, sino que manifiesten su fuego, su autoridad y su gloria. Esta escuela nace con el propósito de formar ministros que comprendan que el llamado no comienza en un púlpito, sino en la intimidad con Dios, en la obediencia y en la rendición total al Espíritu Santo. Muchos desean el título, pero pocos entienden el proceso. Este primer capítulo establece el fundamento. Nadie puede ejercer un ministerio efectivo si no entiende primero su llamado y su propósito en Dios. Esto está poderoso, amados. Aleluya. Esto está tremendo. Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Amén. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Amén. Punto número 2. Para darle desarrollo a esta escuela, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Punto número 2, aleluya, gloria a Dios. El llamado, una iniciativa divina. Tu llamado, mi llamado, aleluya, no es una iniciativa que nació en el corazón del hombre. Amén, es una iniciativa que nació en el corazón de Dios. El hombre simple y llanamente es el vehículo, es el instrumento, aleluya, que Dios usa para manifestar su voluntad. Cuando un apóstol, un profeta,
un evangelista, un pastor, un maestro, un adorador, levita, un hombre lo unge para X asignación, eso no nació en el corazón del pastor que está ungiendo, nació en el corazón de Dios, amén, en la eternidad. Hay un propósito divino de existencia, amados, y esto no es producto del hombre. Así que obviamente entendemos que hay muchos hombres de Dios que ungen a dedo, ¿sí? Ya sea por conveniencia, ya sea por necesidad, por cubrir un hueco, por compañerismo, por camaradería. Y esto no tiene fruto, amado. Este tipo de ungimientos no tiene respaldo de Dios. Todo respaldo del Espíritu Santo, aleluya, es porque el hombre que fue usado por Dios para ungir, valga la redundancia, fue usado por Dios, amén, no por el hombre. Dios lo usó como una vasija, como un instrumento de contacto entre el cielo y la tierra para manifestar su propósito, su voluntad, su gracia, su favor en la vida de alguien para la obra del ministerio. Si me siguen la línea, gloria al Señor. Entonces, el llamado ministerial siempre es iniciativa de Dios, no del hombre. La Escritura muestra que Dios llama, escoge, separa y envía conforme a su soberana voluntad. En Juan capítulo 15, versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Ese es el deseo de Dios, amén. Él nos escoge y el deseo de Dios es que usted vaya y lleve mucho fruto. Pero para que usted y yo podamos llevar mucho fruto, tenemos que cumplir con la voluntad de Dios en la tierra. El propósito de Dios por el cual nos creó, tenemos que entenderlo, tenemos que tener esa madurez, amén, ese crecimiento, esa formación para dar mucho fruto según la manifestación del Espíritu Santo y según la voluntad de Dios, amén. Usted no es líder o ministro por casualidad. Dios lo escogió. No se equivocó el pastor, no se equivocó tu líder. Dios usó a tu pastor, Dios usó a tu líder, amén, como un instrumento de contacto para confirmar tu llamado y mi llamado en el nombre de Jesús. Así que sáquese eso de la cabeza, del corazón, esa idea errónea de que será que se habrán equivocado cuando me colocaron aceite, cuando me dijeron que yo iba a ser líder de esto. No, no, ese es un deseo que hay en el corazón de Dios, según el propósito que usted tiene, en el nombre de Jesús. Capaz que usted tiene un llamado de pastor y de repente es danzora o danzor, o adorador, salmista, o de repente comenzó como evangelista, pero no quiere decir que usted va a terminar allí. Amén. Dios usa diferentes escenarios para poder darnos forma, amén, a nuestro llamado, a nuestro ministerio, en el nombre poderoso de Jesús. Dios sigue siendo bueno, amén. Gloria a Dios. Por eso mire esto, el llamado no depende del trasfondo, del pasado, ni de las debilidades del hombre. Moisés fue llamado siendo tartamudo, Gedeón siendo temeroso, David siendo pastor de ovejas, y Pablo teniendo un pasado de persecución. Esto confirma que Dios no llama a los capacitados, capacita a los que Él llama. Escuche bien esto, Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los que llama. Amén, en el nombre de Jesús. Tercer punto, el llamado es eterno, ¿sí? No es superficial, no es momentáneo, no, es eterno. Gloria a Dios. El profeta Jeremías declara una verdad profunda. El llamado existe antes del nacimiento. Esto significa que el ministerio no es accidental,
sino parte del sueño eterno de Dios. Tu llamado, amado, no es accidental. Amén. Es un propósito, es un diseño eterno de Dios. Dios quiere manifestar su voluntad a través de ti y a través de mí. Tenemos que confiar en el llamamiento santo que el Señor nos ha hecho. Amén. Pero hay que prepararse, hay que capacitarse, hermano. Porque siempre digo y sostengo esto, que unción sin conocimiento, amado, es un peligro. La unción tiene que ir acompañada de la palabra, de la luz, del conocimiento, porque si de repente tengo muchos dones, talentos o mucha unción sin conocimiento, sin carácter, sin identidad, sin madurez, es un peligro para otras personas que me van a seguir. Por eso es que el hombre y la mujer de Dios, el ministro de Dios, amado, es probado, es procesado. Lloramos, me perdona la expresión, armamos pataletas. Me voy a soltar, ya no quiero, pero volvemos otra vez. ¿Y sabes por qué terminamos volviendo? ¿O por qué terminamos entrando en razón nuevamente? Porque estamos marcados por el Espíritu Santo y no nos podemos negar lo que nosotros somos en Dios. Amén. Así que adelante, adelante, amados. Van a venir dudas, sí. Van a venir confrontaciones, situaciones difíciles, piedras de tropiezo en el camino, bastante, amados. Pero es parte del ministerio, es parte de tu llamado. Así que si estás viviendo todo este cúmulo de manifestaciones, te insto, amado, que sigas adelante. Eres un llamado por Dios para cosas grandes en Cristo Jesús. Amén. Donde te coloque el Señor en la congregación, así sea sirviendo el agua, amado, así sea lavando poseta, hágalo con excelencia. Hágalo, amén, con lo mejor de ti, porque estás honrando a Dios, estás honrando a tus autoridades. Dios está viendo lo que estás haciendo de corazón y en menos de lo que usted piensa, ni te das cuenta en qué momento te subieron de nivel. Y ese fue Dios. Amén, porque Dios ve en el secreto. Dios ve en el anonimato, en lo oculto, y después exhibe públicamente en el nombre de Jesús. Romanos 11:29 dice el apóstol Pablo: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aunque una persona se aleje, falle o se detenga, el llamado permanece. Sin embargo, la responsabilidad de responder al llamado sí recae sobre el hombre. Dios llama, pero el hombre decide obedecer o resistir. Dios llama, pero el hombre decide si atender a Dios o no atender a Dios. Amén. Punto número 4. Diferencia entre dones y llamado. Es fundamental entender que los dones no sustituyen el llamado, ni el llamado se sostiene solo con dones. Número 1. Dones. Capacidades espirituales otorgadas por gracia. ¿Qué es un don, pastor? Es la capacidad espiritual que me fue otorgada por gracia. ¿Y qué es llamado, pastor? Llamado es la asignación divina con propósito y responsabilidad. ¿Qué es el llamado? Asignación divina con propósito y responsabilidad. Muchos operan en dones sin carácter y terminan descalificados. El llamado verdadero siempre pasa por proceso, formación y trato de Dios. Según Primera Tesalonicenses 5:24 dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Dios va a seguir siendo fiel, amado, a pesar de cualquier proceso, lucha, pruebas que estés pasando. Dios es fiel y Dios no se olvida de lo que un día te dijo que iba a hacer contigo. El Señor le dijo a aquel profeta llamado Habacuc, en el libro del profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 4, 5, 6. Escribe la visión
y aunque tardar, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. Escríbela en tablas de corrido para que todo aquel que la lea corra, ¿verdad? Entonces Dios, amado, aunque la visión tarde, espérala, prepárate, capacítate, y cuando llegue ese momento, créeme que vas a estar preparado en el nombre de Jesús. Muchas veces, amado, se los cuento como una experiencia de vida junto a mi esposa, la pastora Narvin de León. Nosotros recibimos el ungimiento pastoral, inmediatamente empezamos a pastorear. Por obra y gracia del Espíritu Santo, teníamos madurez, teníamos experiencia, formación en varias áreas, pero a la hora de pastorear, amados, lo que es teología, lo que es el liderazgo, lo que es escuela de ministerio, no habíamos tenido nada de eso. ¿Y qué pasó con esto? Que tuvimos que invertir el doble de tiempo y de esfuerzo, porque una vez que el manto cae sobre usted, amado, vienen las ocupaciones, viene el cansancio, viene el agotamiento por estar aquí, estar allá, estás moviéndote aquí, allá. Por eso yo les recomiendo, amado, que mientras pueda, con anterioridad, capacítese, reciba escuelas, reciba liderazgo, reciba formación. Y cuando llegue el ungimiento, amado, usted va a estar mucho más tranquilo, porque vas a estar confiado. Obviamente, estamos confiados en el Señor, pero a nivel de conocimiento, amado, está preparado. Amén. Vamos a estar preparados para toda buena obra. Y no vas a tener que invertir tiempo buscando cómo prepararte cuando ya comenzas tu ministerio, porque el tiempo muchas veces te va a pasar factura. Nos va a pasar factura el tiempo por no habernos preparado en el momento en que debíamos hacerlo. Te das cuenta que de repente tu ministerio empieza a crecer, a crecer, a crecer, te rodeas de personas, de líderes, de miembros, y al tiempo, amados, no es el mismo. Te dedicas más tiempo a fluir como ministro de altar, como pastor, como maestro, como profeta, y la preparación ahora, amado, te va a costar más porque el tiempo va a ser escaso. Por eso, si tienes tiempo ahorita, amado, y si no tienes también, prepárate, invierte en ti. Invierte en ti, aprovecha este tipo de material, estas plataformas, estas escuelas, amado. Yo sé por lo que muchos están pasando, porque yo estuve en ese lugar. Amén. Yo estuve en ese lugar. Después, amado, me costó mucho invertir en mí mismo, buscando tiempo, espacio, en qué momento capacitarse, prepararse. Y es fuerte porque el Señor quiere que nosotros, sus hijos, nos preparemos, nos capacitemos para toda buena obra. Amén. Para toda buena obra, amados, en el nombre poderoso de Jesús. Dios comenzó contigo, Dios va a terminar contigo. No vas a quedar en vergüenza, no vas a quedar a medias. Amén. El Señor es fiel. Si el Señor te dijo que va a hacer algo poderoso contigo, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Amén. En el nombre de Jesús. Punto número 5. El propósito del llamado ministerial. El propósito del llamado ministerial. Gloria a Dios. Aleluya. Permítame un momento. El propósito del llamado ministerial. El propósito del llamado ministerial. El propósito del llamado no es la exaltación personal, sino glorificar a Cristo, edificar la iglesia, formar discípulos, expandir el reino de Dios, manifestar el poder del Espíritu Santo. Amén. Efesios 4, 11 al 12 dice: y él mismo, ¿quién? Cristo Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién llamó? ¿Quién constituyó? ¿El hombre? No.
fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. ¿Para qué? ¿Para qué constituyó al apóstol, al profeta, al evangelista, al pastor y el maestro pastor? ¿Para qué? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Amén. El ministerio no es un espectador. El ministro no es un espectador. Es un instrumento activo del reino. Aleluya, gloria a Dios. Punto número 6. El llamado y el proceso. Usted sabe que ya es llamado, pero no le gusta vivir el proceso. No, el llamado va acompañado del proceso. Es parte esencial, fundamental de nuestro crecimiento, de nuestra formación. Amén. Porque nos da carácter, nos da madurez, nos da templanza, se manifiesta el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Y tenemos que entender eso, que no es un castigo, no es porque me estoy portando mal, no es porque estoy en pecado. No, Dios decide someternos a nosotros al proceso, amén, al quebrantamiento, porque nos ama, para que el propósito por el cual Él me llamó se cumpla a la perfección en mi vida. Y cuando yo vaya a discipular, vaya a pastorear, vaya a guiar gentes, lo haga de la mejor manera, no golpeando a la gente, sino con sabiduría, con el carácter de Cristo, con el fruto del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesús. Por eso todo llamado auténtico, amado. El llamado y el proceso. Todo llamado auténtico atraviesa un proceso. Si usted tiene un llamado auténtico de parte del Señor, usted va a atravesar procesos. De repente de escasez, falta de finanzas, falta de empleo, se cierran puertas y otros casos que son más excesivos, como la pérdida de un familiar, etcétera. Tantas cosas que Dios va a permitir que sucedan en nuestra vida para que nuestro propósito se cumpla a cabalidad. Amén, con el carácter de Cristo en el nombre de Jesús. Todo llamado auténtico atraviesa un proceso. Antes del envío público existe un trato privado. Antes de que usted lo envíen al público, de que te exhiban, Dios va a tener un trato privado contigo. Y ese trato privado lo podemos evidenciar como proceso. Amén. Como desierto, en el nombre de Jesús. Un ejemplo bíblico. Moisés, 40 años en el desierto. Por hoy en la iglesia del Señor, de repente vemos un hermano que está viviendo una aflicción 1, 2, 3 meses, hasta un año. Y queremos soltar la toalla, ya no queremos avanzar. Pensamos que estamos haciendo las cosas mal porque el proceso muchas veces se hace largo. Pero mira la vida de Moisés, 40 años en el desierto, 40 años, mi hermano, pastoreando, llevando sol, fuerte, es fuerte. Por eso la palabra dice que Moisés llegó a ser el hombre más manso de la tierra. Segundo ejemplo, David, años de anonimato antes del trono. David, antes de estar sentado en el trono, estuvo pastoreando ovejas, amén, las ovejas de su padre, matando osos, leones, ¿sí? Ya Dios lo estaba preparando como un guerrero para enfrentarse a Goliat muchos años adelante. Tercer ejemplo, Jesús, 30 años de preparación para 3 años y medio de ministerio. 30 años Jesús tuvo que prepararse desde que nació. Y a los 30 años se exhibió públicamente para anunciar el reino. Amén. Manifestó su ministerio. Y ese pronunciamiento duró 3 años y medio. Cuarto ejemplo, Pablo, años de formación antes de su envío apostólico. Pablo tuvo que ser preparado por Dios antes de ser enviado. Amén. Pablo tenía mucha letra, era instruido bajo los pies de Gamaliel. Gamaliel en ese tiempo era un maestro fariseo muy reconocido. Era como estudiar hoy en la mejor universidad del mundo y que alguien te pregunte, ¿dónde estudias tú?
bueno, yo estudio en Universidad X y digan, wow, tú eres una referencia porque estás en lo mejor. Y así era Pablo. Pablo, ¿dónde estudiaste tú? Bueno, yo estudié, fui instruido bajo los pies de Gamaliel, ¿sí? Era un maestro muy rudo, muy famoso por la enseñanza que él impartía a sus discípulos. Y Pablo viene de allí, de esa escuela. Lo que no tiene Pablo es el conocimiento presencial con Dios. Por eso Cristo se le aparece en el desierto de Damasco cuando Pablo va con una comisión hacia Damasco, valga la redundancia, a perseguir a los del camino, a los cristianos de ese entonces, en el nombre de Jesús. El proceso. El proceso, amado, mata el orgullo. ¿Para qué? Usted dirá, pero pastor, Dios se complace en castigarme, en que yo pase trabajo, en procesarme. No, a Dios le duele cada vez que uno de sus hijos le duele algo, le pasa algo, cuando tenemos escasez de algo. Obviamente, el mejor padre por excelencia es el Señor. Amén. ¿Cómo Dios no le va a doler? Pero el proceso es necesario. ¿Sabes por qué? Porque si no hay proceso, no va a haber formación ni carácter. Por eso el proceso, número 1, mata el orgullo. Número 2, forma el carácter. Número 3, desarrolla dependencia de Dios. Y número 4, prepara para la responsabilidad espiritual. Amén. Te prepara para la responsabilidad espiritual. Aleluya. Dios es bueno, de verdad que el Señor no se equivoca cuando Él te escogió a ti para algo. Dios no se equivocó. Dios te escogió adrede. Porque cuando Dios señala a alguien, es porque Dios quiere hacer algo con ese alguien. Amén. Hay un propósito de por medio. No es casualidad porque, ¿sabes algo? Dios no juega los dados. Dios no juega la lotería. A ver si la pega, a ver si se gana el número. No. Cuando Dios mueve el dedo, amado, es porque Dios sabe que algo va a producir allí. ¿Sí? En Dios no existen casualidades. En Dios existen propósitos. Amén. En el nombre de Jesús. Propósito. Punto número 7. El fuego en el llamado. El ministro del último tiempo no puede operar sin fuego. El fuego representa, número 1, pasión por Dios. Número 2, pureza espiritual. Amén. Pureza espiritual. Sin fuego, amado, no hay nada. Produce también poder del Espíritu Santo. Autoridad espiritual. Primera Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu. En pocas palabras, no apaguéis el fuego. Amén. No apaguéis el fuego. Así que es necesario, amado, de que ese fuego sea avivado cada día. Dios está levantando ministros de fuego, no ministros fríos, religiosos o acomodados. Dios no trabaja con la gente acomodada, con los ministros fríos. El ministro tiene que tener ese altar encendido, amado. Amén. Punto número 8. Activación espiritual. Y quiero enviarle un ejercicio en este momento, un ejercicio personal que te va a ayudar mucho. Primer punto sería, aparta un tiempo de oración. Aparta un tiempo de oración. Número 2, pregunta al Espíritu Santo. Vas a preguntarle al Espíritu Santo, ¿cuál es mi llamado específico dentro del reino? Punto número 3. Escribe lo que Él te revele. Lo que sientas de parte de Dios, escríbelo. Amén. En el nombre de Jesús. Te va a ayudar, va a ser de gran bendición estos 3 puntos. Amén. En el nombre de Jesús. Y hay un acto profético. Escuche esto.
Coloca tu mano sobre tu corazón y declara en voz alta tu disposición al llamado de Dios. Coloca tu mano derecha en tu corazón y declara en voz alta tu disposición al llamado de Dios. Amén. Y punto número 9, amados. Quiero darte 1, 2, 3 preguntas de reflexión. Usted me va a entregar todo esto en una hoja o en digital, en PDF. Me lo envía a mi WhatsApp personal o a mi correo electrónico pastorguillermodeleon@gmail.com. Punto número 9. Amén. Preguntas de reflexión. Primera pregunta. ¿Estoy consciente de que mi llamado proviene de Dios y no de hombres? Segunda pregunta. ¿He entendido que el proceso es parte necesaria del ministerio? Pregunta número 3. ¿Estoy dispuesto a pagar el precio del llamado? Y quiero dejarte un desafío. En cada clase vamos a ver una activación profética, activación espiritual y un desafío semanal. ¿Por qué? Porque va a ser un ejercicio que te va a confrontar. Va a ser un ejercicio práctico, sencillo, pero que a la vez va a producir que algo en ti se despierte, que tenga conciencia sobre lo que tienes y sobre lo que eres, en el nombre de Jesús. Desafío semanal. Durante esta semana, número 1, dedique al menos 30 minutos diarios a la oración y lectura bíblica. 2, medita en Jeremías y Efesios 4. Medita en Jeremías 1 y Efesios 4. Escriba una carta personal a Dios reafirmando su compromiso con el llamado. Usted va a hacer esto en su casa, amado, y usted me va a pasar esto a mí en digital, ¿sí? Y usted en su casa, usted lo va a leer, lo va a leer, lo va a leer, lo va a leer, y esto te va a ayudar a tener responsabilidad, te va a ayudar a tener hábitos, buenos hábitos para que tu vida espiritual pueda crecer aún más en el nombre de Jesús. Una oración, vamos a orar, amén. Oración de impartición. Quiero orar por ti en esta hora. Cierra tus ojos allí, pon tu mano derecha en tu corazón y repite conmigo: Padre eterno, en el nombre de Jesús, recibo tu llamado con humildad y obediencia. Renuncio al temor y a la duda y a toda resistencia. Espíritu Santo, enciende tu fuego en mi vida, afirma mi propósito y llévame por el proceso necesario para cumplir tu voluntad. Declaro que soy ministro de fuego del último tiempo, apartado para tu gloria. Amén, amén y amén. En el nombre glorioso de Jesús. Aleluya. Bueno, amados, de verdad que estoy complacido por este hermoso tiempo en la presencia de Dios. Uno de mis mayores deseos, placeres, es enseñar. Amén. Es impartir, vaciarme sobre los demás en el nombre de Jesús, porque la palabra dice, como lo dije al comienzo, dad de gracia de lo que de gracia hemos recibido. Bueno, mis amados, hasta aquí esta impartición en la primera clase de ministerio, ministro de fuego del último tiempo. Estudie, tenga comunión con el Espíritu Santo. Amén. Repase la guía, tome nota, repase todo lo que escriba en el nombre de Jesús y envíeme por favor a mi correo electrónico pastorguillermodeleon@gmail.com esta tarea en digital. Amén. En el nombre de Jesús te bendigo. Tienen chance por esta tarea hasta el próximo miércoles en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones. Shalom. Ubrachot para todos.